absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Cuenta 11, como siempre queremos vuestra participación y esperan 3 premios especiales y un email espacioenblanco@rtve.es. Y a prepararse, los temas que llegan esta noche vienen de la mano de la más rabiosa actualidad. Esta es una pista de lo que nos espera. Lo que vais a escuchar no es nada agradable, pero representa una realidad oculta, misteriosa, callada, que hoy queremos desvelaros con la ayuda de nuestros invitados. Tiene que ver con África, el llamado continente maldito. Nuestros compañeros de Canal Sur nos dan los primeros datos. Lo hemos avanzado. Esta es la llegada en la tarde de este miércoles a Canarias de 8 inmigrantes rescatados a 12 millas de la costa. Pero horas después, esta madrugada, la madrugada de hoy, ha sido de tragedia, de esta tragedia migratoria, la de 57 personas que han muerto en el naufragio de una patera que también se proponía ir a Canarias. 74 inmigrantes, entre quienes la ocupaban, lograron llegar de vuelta a nado a la costa de Mauritania, donde esta noche han sido atendidos. Hay 19 personas desaparecidas. La embarcación se dice que iba costeando, es decir, iba navegando cerca de la costa, pero chocó con un arrecife y volcó. A bordo de ella iban 150 personas que habían zarpado todas hace una semana desde costa de Gambia. Esta noche nos vamos a poner en la piel de algunos de estos seres humanos, esos que huyen del hambre, de la pobreza, de las guerras, y vamos a intentar comprender el porqué de su viaje. Nosotros los hemos llamado los otros, los sin nombre. Y protagonizan un viaje largo, lleno de peligros y misterios, muchos. Ahí están las intenciones de esta noche y algunos de los argumentos que vamos o que llegan son duros. Os dejamos el aviso, pero nos sentimos obligados a tratarlos para ver el misterio que encierran. Podría pensarse que no tiene mucho que ver con los temas que aquí tratamos, pero ya veréis que sí. Después de este Los sin nombre, así vamos a nuestro primer tema, llega nuestro compañero Javier Sierra, y para no perdérselo. Pero ahora nos toca solamente saludar a nuestro primer invitado, José Manuel Colón. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Te ha gustado la introducción? Me ha encantado, como siempre, Rosa, y poniéndole voz a esta realidad que debe ser contada. Sí, señor. José Manuel Colón, licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, licenciado en Periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija, fundador de una productora que se llama Alquimistas y guionista y director de unos cuantos, a veces hemos hablado de ellos, documentales o películas, como por ejemplo La manzana de Eva, Black Man, White Skin y El camino, que es el último que has hecho, ¿verdad? Sí, con El camino cierro una trilogía empezada con Black Man, que era sobre los albinos en África, y por lo que te visité hace años. La manzana de Eva sobre la mutilación genital femenina y El camino, que hablamos de esta inmigración que desde el continente africano llega hasta Europa. Vale, hablamos de ese Black Man, hombre negro, piel blanca, porque nos llamaba la atención que muchos de esos albinos en África están considerados como seres misteriosos, ¿no? Y que incluso se aprovechan de ellos, ¿no? Sí, efectivamente, hacían pócimas con el cuerpo de las personas albinas porque creían que comiendo parte del cuerpo de una persona albina iba a tener suerte en los negocios, en el amor,
en el trabajo, y es una creencia que surgió prácticamente hace menos de 5 o 6 lustros. ¿Qué te lleva a ti a tratar esos temas? Porque luego hiciste otro, La manzana de Eva, el tema de la mutilación femenina también en África. Tremendo, ¿no?, estos temas. Sí, yo creo que yo soy periodista y yo creo que el periodismo es darle la voz, como bien ha titulado Los Otros, o como titulaba Galeano, sí, Los Nadies, ¿no? Yo creo que es darle voz a esas personas que lo único que buscan es justicia y vivir algo mejor. Yo creo que esa labor del periodista es indispensable para un mundo mejor, ¿no? Vale. ¿Y por qué en África? Bueno, déjame que ponga una introducción y me cuentas un poco más la historia. Este es nuestro invitado, 633505011 es nuestro número de WhatsApp. Y en las redes sociales Blanco Radio, si queréis preguntar algo. Como siempre tenemos 3 premios. Tenemos personajes, voces que van a entrar a contar parte de su historia, pero comenzamos el viaje. En África, un promedio de 2.000 lenguas en todo el continente. Su música, mantenida por tradición oral, es famosa por el uso de tambores, arpas e instrumentos de percusión. La religión tradicional es una parte importante de las etnias, mediante las cuales se han creado numerosos mitos, pero en general, en África existe una amplísima variedad de religiones. Las diferencias entre el África del Sur y del Norte son muy marcadas. En el norte predomina la herencia árabe y en el sur la herencia de las antiguas tribus. Existen más de 3.000 grupos étnicos y tribus diferentes que viven en este continente y que, a pesar de la globalización, todavía mantienen sus costumbres. La pobreza es bastante marcada en este continente. De los 47 países menos desarrollados del mundo, 31 son africanos. Etnias diferentes, multitud de lenguas y religiones, pobreza, hambre, enfermedades, guerra. Son algunas de las características de este continente olvidado. Esta noche os invitamos a viajar por él y avisamos: lo que encontremos puede que no sea de vuestro agrado. Pues ahí estamos, iniciando el camino, José Manuel. ¿Por qué sí, Miguel. ¿Por qué África? Iniciando el camino. ¿Por qué África? ¿Por qué África? Pues porque crecí a 15 kilómetros de este continente, Miguel. En Nigeria la esperanza de vida son 54 años, en Somalia 56, en el Congo 60, en Mozambique 54. Es que aquellos que tienen la suerte de llegar a Europa se están garantizando 30 años más de vida. Bueno, algunos, ¿no? Sí. Me hablabas de Nigeria, que era un país tremendo, ¿no? Sí, para mí Nigeria es un país bastante complejo, quizás muy acostumbrado a salir adelante como sea, y eso lo hace bastante complejo y vivir situaciones complicadas en Nigeria, la verdad. Yeah. También estuvimos cerca de la zona de Boko Haram, sí, que nos facilitaba las cosas, y recuerdo, por ejemplo, los hoteles en algunos donde nos movimos era bastante complicado. Me acuerdo que estábamos en zona de Boko Haram y cuando nos acostamos en la cama me acuerdo de una rata que salió de mi colchón. Sí. Esa era la calidad de vida que teníamos allí. Una rata de tu colchón. Sí. Vale, 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Vamos a dar más información en este camino que estamos recorriendo esta noche junto a nuestro invitado, y vamos a tratar de volver a conectarte vía Skype, ¿te parece? Perfecto. Vamos con ello. Un tema absolutamente de actualidad que tiene que ver con el continente que hoy visitamos es la migración de parte de sus pobladores. Nuestro invitado la ha reflejado en un completo trabajo que hoy os mostramos en absoluta primicia. Él lo titula El Camino. Un viaje de vida y muerte, que después de caminar más de 4 días sin comida y agua, cayó al suelo y murió. Ese mismo camino para una mujer africana tiene un periplo
de más de 7 años de miedos, violaciones y vejaciones. Vino la ola, yo veía las manos así en el agua y todo se apagó y se hundieron todos. Je suis un pêcheur de cadáveres. Y vi varias tumbas porque la gente muriendo. Es jodido verles a 100 metros y no poder decirles que se vengan a bordo y tener que esperar una orden que además nunca llegaba. Y los tenemos durante 4 horas ahí porque nos dan la orden de que no podemos subirlos a bordo. Es indignante. Yo creo que no arriesgan su vida, yo creo que lo que arriesgan es lo que queda de sus vidas. La única luz que ven al final de todo esto es tomar esa pequeña parte de la vida que les quedó y jugársela. Ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. La migración africana, una verdad incómoda, escondida, oculta. Nuestro invitado ha trabajado sobre ella y nos da datos reveladores. José Manuel, ¿estás por ahí? Perfecto, Miguel. Vale, parece que hemos recuperado esa comunicación mejor. Me contabas que habéis estado en diferentes países. ¿Por qué la gente se va? Pregunta un tanto estúpida por mi parte. ¿Falta de medios allí? ¿O muchos de ellos vienen engañados? Vamos hoy a dar alguna voz a un pescador de cadáveres, como hemos escuchado, a un sacerdote, a un compañero tuyo, para tratar de entender un poco todo esto. Pues se van buscando una oportunidad. Se van a veces engañados, se van por mafias, se van a veces aquellos que han hecho el viaje y venden un paraíso ideal que encuentran en Europa, que no siempre es cierto, pero venden ese mensaje porque nadie quiere decir que ha fracasado en su vida. Es decir, algunos que han venido aquí cuentan a la familia que está muy bien, ¿no? Que tienen cosas y claro, pues no quieren contar, claro, que quizás estén por ahí tirados. Claro. Yeah. Cuenta que todo le va perfecto, que rápidamente se han podido comprar una casa, un coche. Luego, si esa persona manda 50, 60 euros al mes a la familia, pues es un crecimiento increíble económico para la familia, porque estamos hablando de que el sueldo mensual a lo mejor en algunos sitios son de 30, 40, 50 dólares. Entonces se huyen de todo eso y además huyen lógicamente de la pobreza, de la guerra, de los conflictos, y son personas muy valientes, personas que recorren el desierto del Sáhara, que atraviesan montañas, que surcan el mar Mediterráneo, que atraviesan ciudades, países, guerras, conflictos, y todo para buscar una oportunidad, ¿no? ¿De qué países salen? ¿Hay algún sitio concreto donde se dé más movimiento de personas que migren? Pues, por ejemplo, toda el África subsahariana hay diferentes rutas, por eso nosotros elegimos 4 países de salida. Elegimos de la zona, digamos, oriental, elegimos a Mozambique y la zona central de Uganda, y de la zona occidental elegimos Nigeria y Ghana. Nigeria porque es el país con mayor población del... Hola. Hemos vuelto a tener otra falta de comunicación. Creo que vuelves a estar ahí. José Manuel. Sí, a ver, ¿te escuchamos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Parece que no quieren que hablemos de estas cosas, ¿eh? Pues mira, en el misterio, este documental ha tenido varios momentos de misterio que lo hablaremos más adelante cuando quiera. En un momentito lo vamos a hablar. Pero parece que no quieren que hablemos de estas cosas. Sí, decías, Nigeria, que es el país que tiene más cantidad de población, ¿no? Sí, más población de toda África y por eso fue uno de los que elegimos. Y fue uno de los países que peor lo hemos pasado, ¿no? Por la inseguridad tan grande que vivimos. Y por esas ratas que estaban en los hoteles, ¿no? Sí, esas ratas y además, mira, ahora que lo hablamos, en Nigeria, por ejemplo, está penado con pena de muerte o con cadena perpetua ser gay. Sí. Nosotros recordamos que una noche tuvimos que visitar 7 hoteles diferentes
porque no había ningún hotel con más de 4 habitaciones. ¿Eres 4 en ese en el momento? equipo? Éramos 4 más el sacerdote Kenneth, Sí. éramos 5, y teníamos que buscar un hotel con 5 habitaciones como mínimo, porque si compartíamos habitación 2 hombres, podríamos ser condenados por ser gay. Sí, que pensaran que erais homosexuales, ¿no? Y podéis ir a la cárcel. Volvemos. Te denunciaba el propio hotel, Miguel. Te denunciaba el propio hotel. Qué curioso. ¿Cuál es la ruta que siguen desde, por ejemplo, Nigeria para llegar hasta Europa? Pues todas las rutas se concentran luego en el desierto del Sáhara, y en el desierto del Sáhara luego hay 2 rutas. Una para los muy pobres y otra para los pobres. Ambas atraviesan hacia Níger y de Níger caminan hacia Libia actualmente, o hacia Marruecos. Níger, Libia o Marruecos, sí. ¿En qué se diferencia de pobres o muy pobres? ¿Lo que tienes que pagar a los...? Efectivamente, lo que tienes que pagar a aquellos coches que atraviesan... En el viaje, ella, por los países que iba pasando, la gente contaminaron las aguas porque no quería a los inmigrantes, en este caso subsaharianos, le pasó eso en Mauritania, contaminaron las aguas. Su hija bebió agua contaminada y su hija murió, y ella no sabía que había muerto, ella creía que estaba simplemente cansada, y estuvo andando, arrastrando a la hija durante kilómetros hasta que llegó a la frontera, y en la frontera los policías le dijeron que su hija ya estaba muerta desde hacía horas. Son testimonios realmente duros, y que no te puede dejar sin declararte, ¿no?, en contra de ellos. Yo creo que, como dice Nicole, una mujer que protagoniza una de las historias, yo creo que ha llegado el tiempo de la empatía, ¿no?, que tenemos que tener más empatía con las personas que llegan. Uh-huh. Parte en la película, en el camino, parte de las voces de esos protagonistas lo ponen actrices españolas, ¿verdad? Sí, hay algunas cartas, algunos testimonios que no podían salir las mujeres, y le han puesto voz actrices como Maribel Verdú, Malena Arterio o Natalie Seseña. Yeah. Voces a mujeres que dejaron en una carta lo que vivieron, ¿no? Lo que vivieron durante el viaje, no solo en la salida, sino durante todo el viaje, cómo atravesaron el desierto o cómo atravesaron el mar Mediterráneo, ¿no? Y cómo vieron, algunas de esas madres vieron que sus hijos se caían de una barca y se perdían, ¿no? Y no sé, yo no sé lo que puede sentir una madre al ver morir a un hijo en medio del mar, ¿no? Yo creo que debe ser un recuerdo que te dura para siempre y que nunca se olvida. Historias tremendas. Contabas también que algunos, incluso en el desierto, en mitad del desierto, tenían que beber su propia orina porque no tenían agua. Efectivamente, uno de ellos es el protagonista, uno de los protagonistas de la película, es el sacerdote Kenneth, que él vio morir a un amigo en el desierto, estuvo 16 días andando por el desierto y lo vio morir, y él, para sobrevivir, tuvo que beber su propia orina. Pero no solo eso, él, para sobrevivir, tuvo que comprar orina a otra persona para poder beber algo durante esos 16 días. ¿Qué me dices? Son testimonios que a nosotros nos parece ciencia ficción, pero que por eso digo que ha llegado el tiempo de la empatía, de ponernos en la piel de los otros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Sabes? ¿Te contaron más o menos lo que tienen que pagar por hacer el viaje desde sus países de origen? Pues mira, hay a veces coger una patera puede llegar a costar hasta $1,000. Es decir, coger una patera en Túnez, coger una patera en Tánger y demás, puede llegar a pagar hasta $1,000 para poder llegar. Son sueldos que toda una familia lo ha ahorrado durante mucho tiempo para llegar. Ya. Y supongo que hay más... Pueden pagar $1,000, en cambio hay mujeres que durante el viaje son violadas, ejercen la prostitución de manera obligatoria, y en cambio la ejerce la prostitución por 50 céntimos. Miguel. O sea, eres capaz de pagar una patera por $1,000 y vendes tu cuerpo por 50 céntimos. Yo creo que es una salvajada
lo que se vive en esta inmigración de África a Europa. Supongo que las mafias son las que se aprovechan de todo esto, ¿no? ¿Pudiste hablar con alguno o ver alguno de esos gente que se dedica? Y hubo un mafioso que cayó en desgracia y ahí viene el misterio. Él llegó a matar a personas y demás, y hubo una persona que le reconoció del pueblo, y a partir de ahí todo le fue mal a este mafioso. Murieron todos sus hombres. Él quiso volver a su país, tuvo un accidente nada más entrar a su país y murió, y era una persona que llegó a enterrar a personas vivas. Era realmente tremendo. Ya. Nos contaban a veces que hemos estado en Mauritania y en Senegal, que muchos de ellos, antes de meterse en los barcos, llevaban un gris-gris, preparaban a través de los brujos algo para que les pudiera proteger. ¿Has visto algo de esto? Sí, hombre, claro. En África hay muchas creencias, y yo en este viaje creo que es mi documental más espiritual, porque he visto cosas y me han sucedido cosas que son muy extrañas. Lo he visto tanto con personas que de creencias tribales como personas que creen en el cristianismo o en el islam. Y uno de nuestros protagonistas, Rashid, por ejemplo, él siempre dice que su padre fue su mayor protector en este viaje, y efectivamente yo creo que fue, porque incluso cuando hemos sacado la película tuvo 3 fallos a la hora de sacar el render de la película, y los 3 fallos fue cuando Rashid habla de su padre. ¿Su padre había fallecido? Sí, fallo de que de buena primera saltaba la película. Ya, pero te decía, ¿su padre había fallecido? Y quizás su padre, sí. Él empezó un viaje desde Ghana hasta España, que tardó 2 años y 8 meses para comprarle los medicamentos al padre, que era el rey de una tribu. Y cuando llegó a España, el mismo día que cogió la patera en África, en Marruecos, ese día fue el día que murió el padre. Él se enteró cuando llegó aquí a España, a Marruecos, cuando llegó a Barcelona, y quiso mandar los medicamentos para allá. Y él dice que siempre le protegió, y de hecho él se salvó de un naufragio, se salvó de este mafioso que te digo, que enterraba viva a las personas, y se salvó de otras muchas. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos camino, aunque tengamos esas dificultades de comunicación, con José Manuel Colón, nuestro invitado de hoy. En la segunda parte, Javier Sierra nos va a llevar también, nos trae un mensaje que sería bueno que escucharais. Tras esa introducción, continuamos. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Sí que se está perdiendo, nos da un poco igual lo que le pase a los demás. Tampoco es que se esté perdiendo, yo creo que siempre ha habido gente a la que le puede costar más o simplemente le da más igual. La compasión es una de las virtudes más elevadas que podemos practicar los seres humanos. Implica movilizarse y buscar soluciones ante el sufrimiento y el dolor de los seres vivientes. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la compasión. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y recuerda, La Noche en Vela, los domingos a medianoche. Radio Nacional de España. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Decidió darle un entierro digno en un terreno de tierra junto al mar, en el cruce de las fronteras de Túnez y Libia. Desde entonces, ha enterrado a más de 450 personas en el llamado Cementerio de los Desconocidos. En Zarcis, una pequeña ciudad costera al sudeste de Túnez, Shamseddin Marzouk, un antiguo pescador desempleado y voluntario de la Media Luna Roja, se ha propuesto dar sepultura a los migrantes clandestinos que sucumben en su intento por atravesar el Mediterráneo. Estas personas no tienen familia, nosotros somos su familia. Nosotros rechazamos el racismo. A veces pienso que si se encontrara una joven rubia o un hombre de ojos azules, todo el mundo se movilizaría.
En este pequeño cementerio improvisado, un antiguo vertedero donado por el ayuntamiento, 74 personas han sido enterradas en lo que va de año, tumbas anónimas de candidatos al exilio. Cuando les preguntas por qué han arriesgado sus vidas en el mar, te contestan: yo ya estaba muerto en mi país, así que voy a intentar llegar al otro lado. Durante 12 años, Marzouk asegura haber enterrado centenas de personas, incluidos niños. Para ello cuenta con un coche prestado para transportar los cuerpos y una pala como único instrumento. Yo estoy en contra de la migración ilegal. Tengo 2 hijos que se marcharon sin decírmelo. El primero hace 1 año y medio y el segundo hace 5 meses. Me llamó y me dijo que estaba ahí. La primera vez me afectó mucho porque soy yo quien entierra a estas personas, pero después pensé que Dios me recompensa por mi trabajo. Vale, mis hijos lo lograron, pero ¿y los otros? La Media Luna Roja ha lanzado una petición online para recaudar dinero y crear un nuevo cementerio para el que ya han logrado 5.000 de los 35.000 euros que necesitan. Yo ahora con lo que sueño es con un cementerio para estas personas que sea respetuoso, un lugar que sea un memorial para no olvidarlas. No se trata de enterrarles y echarles al olvido. Chameddine Marzouk. Enseguida nuestro invitado nos cuenta toda su historia. Este pescador es otro de los personajes que os encontrasteis, ¿verdad? El pescador de cadáveres, le llamáis. Sí, se llama. Sí, y aparte de los sitios que más me ha sorprendido en la vida, ver esas 450 tumbas sin nombre, salvo una tumba que tenía el nombre Rosemary, porque encontró a esta Rosemary, esta tal Rosemary, la encontró con una medalla en el cuello que ponía su nombre, y una amiga le dijo que efectivamente se llamaba Rosemary, una de las que se salvaron del naufragio. El comenzó... No me acuerdo de la tumba, sí. La tumba de los 8 niños que había enterrado. 8 niños. Déjame un poquito que te pregunte antes. La primera vez fue eso, estaba pescando y en su red se enredó un cadáver, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó un poco su trabajo de enterrarlos. Sí, efectivamente. La primera vez él fue a faenar, se le enganchó el cuerpo de una persona que le faltaba incluso la cabeza, porque he visto esas imágenes. Y él le dio un entierro digno porque no le hacían ningún caso al cadáver. Y desde entonces en el cementerio lo único que hay es una gran placa azul con el nombre del cementerio de los desconocidos en 7 u 8 idiomas, desde italiano, francés, inglés, árabe, español, alemán. Y es un sitio aterrador, pero por otro lado creo que Chameddine demuestra que le da humanidad a la muerte, ¿no? Que es lo mínimo que se pide para estas personas. Ya. ¿Dónde están? Túnez, Bahía de Zarcis, frontera con Libia, según hemos dicho en estos datos. Sí, efectivamente, la Bahía de Zarcis comunica lo que es Túnez con la frontera de Libia. Está a tiro de piedra, se ve de un lado a otro de la costa, y muchas de esas personas que salen de Libia en patera pues naufragan y la marea, el mar Mediterráneo, la trae hacia la costa de Túnez. Vale. Contabas niños, que era lo que más te había llamado la atención, las tumbas de niños. ¿Cuántos hay? Pues había una tumba con 8 cadáveres de 8 niños que Chameddine decía que hablaba con ellos. ¿Hablaba con ellos? Sí, y yo doy fe de que hablaba con ellos. Doy fe, vamos. Sí. Déjame, ¿quieres que pongamos ya el testimonio? Sí, yo creo que sí. Hablamos, Óscar Martínez es otro compañero, ¿verdad? Un compañero vuestro que estaba con vosotros. Cuéntame mínimamente la historia y enseguida conectamos con él. Óscar estuvo conmigo grabando en Nigeria y Ghana, en Túnez, ¿no? Estuve en Nigeria y Ghana, y mientras yo estaba en Túnez nos llamaron de que se había puesto muy malo, muy enfermo. Él había regresado ya a España, ¿no? Él había regresado con nosotros una semana antes, y en Túnez me llevé a otro compañero de sonido, en este caso a Carlos, y estando en Túnez nos llamaron desde el hospital de Villalba que si sabíamos si él había estado en algún sitio de África con malaria, y efectivamente habíamos estado en Nigeria y Ghana, y
sí, traíamos la malaria, él tenía la malaria en ese momento y nosotros estábamos allí en Túnez cuando nos llamaron de que su cuerpo estaba infectado con el 70% de la sangre estaba infectada de malaria y que lo mínimo que podía pasar es que necesitara algún órgano, pero que su vida corría serio peligro. Déjame que conectamos con él, ¿vale? Óscar Martínez nos cuenta parte de su historia. Otro de los protagonistas de esta historia que os estamos contando esta noche es Óscar Martínez, miembro del equipo técnico de sonido. En Gambia le pasó algo. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Ya nos ha contado nuestro compañero, aparte de tu historia, pero estabas en Gambia y de repente te entró la malaria. Sí, bueno, sí, por lo visto, sí, vamos, luego los síntomas se desarrollaron después cuando... ¿Llegaste a España? Cuando llegué a España, sí. A los 3 o 4 días. Ya. ¿Y qué pasó? Porque, bueno, hay mucha gente que ha pillado la malaria, son unas fiebres, como una gripe normalita, si la pillas a tiempo, parece que hay posibilidades de salvarse fácilmente, si la dejas ir, mucha gente muere de malaria en el mundo, pero ¿a ti qué te pasó? Bueno, yo cogí una malaria cerebral, que por lo visto es de las peores malarias que hay, y bueno, aparte de afectarme a la cabeza, de tener alucinaciones al principio y bueno, ponerme malísimo, tuve un fallo multiorgánico, me falló todo el cuerpo. Mucha gente pensaba que te ibas a ir, que no salías de esa. Sí, sí, en un primer momento, vamos, la primera semana estuve en coma y estuve bastante malo. Pues afortunadamente me fui recuperando y... ¿Cuánto tiempo estuviste en la UCI, me decías? Como 2 meses. 2 meses en la UCI. Luego un mes en planta o así, más o menos. Ya. ¿Llegaste a ver eso que cuentan? Cambia un poquito la historia, eso que cuentan al final del túnel y como que te estabas yendo, o no te pasó nada extraño mientras estabas, o no recuerdas? No lo recuerdo. Sí tengo algunas cosas que como alucinaciones y tal, pero no vi ni luz ni túnel ni nada al final, ¿sabes? Vale. No. Mes y pico, de repente te recuperas. ¿Creías que te ibas a quedar, me contabas, enganchado a una máquina, ¿no? Haciendo diálisis. Sí, en un principio me dijeron eso, que me iba a quedar, bueno, que me iba a afectar a la cabeza, o sea, que no iba a estar totalmente bien de la cabeza, y luego también sí que me iba a quedar enganchado a una máquina de diálisis. Pero bueno, al final pues me he recuperado totalmente. Qué bien. Sí, muy bien. ¿Y qué cuentas de esa historia de Chamesdin Marsou, ese pescador de cadáveres, que de repente parece que decía que iba a haber buenas noticias con los niñitos que estaban enterrados? Buenas noticias para ti. Sí, es una cosa curiosa. Paralelamente estaba el equipo de grabación, estaban allí y grabando con este señor, y bueno, por lo visto él estaba positivo respecto a esto, y mira, al final pues me he recuperado. Una historia curiosa. Está mi nombre allí, estoy, como dijéramos, enterrado en ese sitio. ¿Puso tu nombre en la playa? Eso es. Pero sin embargo, afortunadamente no te fuiste. Afortunadamente, algún día iré a ver mi tumba. A ver tu nombre. Sí. Parece que los niños, esos que están enterrados allí, le dijeron que no te ibas todavía, ¿verdad? Sí, esa es la historia que luego me contó José cuando me recuperé, sí. Bien. Bueno, pues sigue escuchando, ¿vale? Porque hay parte de esa historia que estamos relatando esta noche, y enhorabuena, me alegra que estés bien. Venga, pues que sigas grabando muchos buenos sonidos por el mundo. Ojalá. Un fuerte abrazo, Óscar. Venga, igual. Hasta prontito. Venga, hasta luego. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Ese es el testimonio de Óscar, que lo vivía aquí en España, Óscar Martínez. Pero vosotros, mientras tanto, estabais con este pescador, ¿y qué pasaba? Pues, bueno, yo sigo escuchando a Óscar y me sigo emocionando. De hecho, es lo peor que he vivido yo como profesional. Saber que un amigo, un compañero, podía morir, estando nosotros allí en Túnez, y mientras nosotros estábamos allí, a nosotros nos llaman un martes diciendo que Óscar está en la UBI, que su vida está muy en riesgo, que tenía más del 70% de la sangre infectada de malaria, y que no daban un duro porque saliera adelante.
Eso fue justo cuando nosotros estábamos grabando Chameddine en el cementerio. Empezamos a hacerle la entrevista a Chameddine y fue la peor grabación de mi vida. Tenía al técnico, a Carlos, el otro técnico de sonido, llorando mientras que grabábamos, a los cámaras igual, y estuvimos 3-4 días prácticamente sin volver a grabar. Solo queríamos regresar a España porque nos pedían que teníamos que hacernos una prueba todos, entre ella y yo, porque yo había estado con Óscar, pues si tenía malaria, y cuando faltaban 24 o 48 horas para regresar a España, Chameddine me llamó. ¿El pescador de cadáveres? Sí, Chameddine me llamó y me dijo que escribiera en un papel el nombre completo de Óscar, que él había ido a rezar días antes con los niños y que los niños le habían pedido los niños que estaban enterrados en esa playa. Sí, ¿no? Los niños enterrados, eran 8 niños enterrados, y los niños le habían dicho que le llevara el nombre de Óscar. Yo, por miedo, Miguel, he de reconocer que tenía miedo a no hacerlo y que pasara algo más. Carlos, recuerdo que no sabía que yo había puesto el nombre. Cuando vio que yo puse el nombre, Carlos se puso a llorar porque creía que Óscar había muerto. Yo le decía que no teníamos noticias de que había pasado nada más, solo que Chameddine me lo pedía, y hoy en día solo hay 2 nombres en el cementerio desconocido: el nombre de Rosemary, de esta mujer que llevaba la medalla, y el nombre de Óscar Martínez en ese cementerio. Chameddine me dijo que nosotros volábamos un sábado de vuelta. Me dijo que el domingo íbamos a tener buenas noticias, y el domingo, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hice fue a ver a Óscar, y el 70% de la sangre que tenía infectada de malaria pasó a tener solo el 20%. Es decir, que había acertado con ese aviso que os decía que iba a haber buenas noticias. Y cuando yo hablé con la familia, yo ahí me derrumbé. Óscar me quería ver a mí. La familia me decía que estuviera tranquilo. Estoy hablando contigo y estoy a punto de llorar, si te digo la verdad, Miguel. Me decían que le diera las gracias a este Chameddine, a este pescador de cadáveres, y cuando puse en contacto a la familia con Chameddine volvió a decir que pasado una semana iba a tener de nuevo una buena noticia, y fue cuando Óscar ya empezó a pasar de la UBI, empezó a pasar a planta. La verdad es que es una historia que todavía no sé cómo pasó, pero creo que algo hay, y me lo ha demostrado en este documental momentos como este. Esta es una de las historias que pasan en esta película. Mucha gente está preguntando que dónde pueden ver tus películas. Luego vamos a dar, todavía no se ha estrenado, ¿verdad? El Camino. No, estrenamos en septiembre. Estrenamos en septiembre en cines, y luego esperemos que tenga recorrido como Black Man o como La Manzana de Eva, que ambas películas están en Netflix y se puede ver a nivel mundial en Netflix en todas las partes del mundo. Vale, ¿estás bien? No te he preguntado cómo estamos así con estas comunicaciones y con estas dificultades. Estoy bien, pero al escuchar a Óscar empieza a picarme los ojos, porque yo me hubiera cambiado por él, cuando lo vi en la cama me hubiera cambiado por él, porque es difícil capitanear un documental, dirigir un documental como este, donde tú eres el director, y ver a un compañero que está entre la vida y la muerte es muy duro. Ya. ¿Has vuelto a conectar con este pescador de cadáveres, Chameddine? Sí, me sigue, tenemos contacto a través de redes sociales, a través de línea telefónica, y hablamos de vez en cuando, y yo creo que es una persona maravillosa porque le da dignidad a la muerte. Él dice que los que mueren en el mar son sus hermanos. No entiende de religión. Su religión es el Islam, pero él entierra a hermanos y hermanas que han muerto en el mar. Ya. Y no sé. Eso te tocó un poco porque tú no creías mucho en estos temas, ¿no? Que sin embargo haya alguien que, hablando con niños fallecidos, pueda ver el futuro de tu compañero en este caso. Yo no soy muy
muy creyente en estas cosas, pero en este viaje he visto realidades que me ha hecho pensar y valorar otras cosas. Y sin duda, tú imagínate, Miguel, que una persona te diga, que un amigo tuyo, que le des el nombre, que tú te agarras a lo que sea. Y la verdad es que felizmente todo fue bien. De hecho, Chamedín decía que él, que había enterrado a más de 450 personas con sus manos, él nunca, desde que empezó a hacer esto, nunca había enfermado. Y claro, tocaba cuerpos putrefactos, cuerpos que estaban muchos de ellos con enfermedades. Yo creo que Chamedín es un hombre excepcional. Vale, hay reflexiones de los oyentes, dice que África no es un continente maldito, lo hemos convertido nosotros en maldito. Es uno de los otros de los continentes saqueados, quizá por la colonización y descolonización, comercio de esclavos, imposición de religiones aniquilando las suyas, infinitas guerras. Efectivamente, Chamedín, por ejemplo, y recuerdo un total que él dice en la película, que él dice a Europa y al mundo le gusta mucho las cosas de África, pero no le gustan los africanos. Le gusta el coltán, le gusta el petróleo, le gustan muchas cosas, pero reniega cuando un africano pide ayuda y hace un viaje. Yo creo que estamos viviendo ahora una época en el mundo que deberíamos ponernos en la piel de los demás, porque todos en algún momento podemos necesitar ayuda y todos nos podemos ver en una barca que no encuentra tierra y que está abandonada en el mar, ¿no? Es el continente del reflejo de la locura y vergüenza del ser humano, la vergüenza de los continentes de los que nos llamamos desarrollados. Iñaki Gabilondo, nuestro compañero, dice algo de tu película. Quizá terminamos esta hora con ello y luego nos vamos a conocer la historia de ese sacerdote increíble. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a escuchar a Iñaki. El camino. La última frontera. Está frente a nosotros. A un paso. A nuestro alrededor. En nuestro interior. Hace miles de años, el ser humano surgió en África, la madre tierra. Pero lo hizo en una profunda caverna. Allí vivían encadenados bajo los engaños y las mentiras. Sin embargo, algunos de ellos se liberaron de las cadenas. Los libres ascendieron hasta tocar las estrellas. Para ello, siguieron los secretos velados en una carta dentro de una botella. El mundo, el universo, se abrió con cada paso que daban. Los encadenados quedaron en el olvido. Se inició de esta manera una separación entre dos mundos, la humanidad y los hombres. Así, mientras la humanidad alcanzaba el cosmos, los hombres seguían ahogándose en sus mares. Mientras la humanidad exploraba nuevos caminos, los ninguneados perecían en las fronteras líquidas, en las fronteras imaginarias. Los liberados impedían el nuevo ascenso de los encadenados, sin comprender aún que todos eran hermanos nacidos en una misma caverna. Ahí dejamos ese inicio de la película, las palabras de Iñaki Gabilondo. ¿Te parece, José Manuel? Perfecto, Miguel. Aguantas un poquito y enseguida volvemos para la historia del padre Kenneth, que es una historia increíble, ¿vale? Perfecto, como... Llegan las noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos José Luis Aragón y Carlos Toral nos dan toda la información a esta hora. Nosotros regresamos enseguida. En la segunda hora, la historia increíble de este sacerdote Javier Sierra, que nos trae otro mensaje en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y mucho más aquí en este espacio en blanco. Enseguida regresamos aquí a vuestra casa.
3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Abrimos de nuevo este espacio en blanco hacia esos universos que aquí nos interesan. Los saludos a todos los que seguís conectados. Javier Campos toma el mando de nuestro mágico sonido. Las gracias a todos por estar conectados. Redes sociales abiertas, Blanco Radio y nuestro número de WhatsApp 633 50 50 11. Hoy estamos tratando de mostraros quiénes son los sin nombre o los otros. Vamos a seguir con la historia tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Con suerte llegó a España y aquí se hizo sacerdote católico. Esta es parte de su historia, que sintetiza la de muchos africanos que se embarcan a la búsqueda del sueño europeo. Conozcamos el resto. ¿Sigues ahí, José Manuel? Sí, sigo aquí. Esta es una historia que os ha... conocer a este personaje, ¿verdad? Un minuto tengo y le damos paso a él, ¿te parece? Perfecto. Pues vamos con ello. El padre Kenneth vamos a conectar con él y nos va a contar parte de esa historia que vivió y luego tratamos de sacar conclusiones. Perfecto. Padre Kenneth, sí. Nos han contado parte de tu historia, pero ¿cuánto tiempo tardaste en llegar desde Nigeria hasta coger esa patera que viste que desaparecía? Pues para poder llegar desde Nigeria hasta que yo he podido coger la patera, son 3 años, aproximadamente 3 años. ¿Caminando por el desierto? Sí, a principio, bueno, que son cosas que ha pasado en la vida, ¿no? Que este trayecto me ha llevado hacia el desierto de Argelia, de Marruecos, para poder finalmente introducirme aquí en España. ¿Te encontraste con gente extraña? Sí, en realidad sí, fue una cosa de la vida que yo sinceramente no me gustaría volver a experimentar. ¿Llegaste al mar? ¿Sabías que había que atravesar un mar? Algunas veces que hemos estado en África y que hemos hablado con algunos de los migrantes, no saben que hay un mar de por medio que hay que atravesar. En realidad nos dijeron, porque fuimos engañados, ¿no? Nos dijeron que como son 14 kilómetros de Tánger a Ceuta, que nosotros podíamos cruzar todos los viernes fácilmente cuando se ponen a rezar a los musulmanes, que podemos entrar a España sin problema. Pero desconocimos totalmente de que en este trayecto que encontraremos otro reto, que era intentar cruzar el mar. Ya. ¿Qué pensaste cuando llegaste allí y viste esa inmensa cantidad de agua? Pues al principio, sinceramente que fue una cosa extrañable, ¿no? Muy extraño, porque yo jamás en la vida he nadado. Tampoco teníamos en mi pueblo. No habías nadado, nadado. Es decir, que yo no tengo conocimiento de nadar. Y al llegar ahí en el mar, en las orillas, ¿no?, del mar, viendo las olas, y la verdad que una cosa increíble en mi vida. Pero después, reconociendo todo lo que nosotros pasemos en el desierto, donde realmente también llegué a perder a algunos compañeros, me di cuenta de que si me quedo allí, me espera la muerte. Si intento, a lo mejor llegaré a salvarme la vida. Hay un recuerdo que supongo que será muy dramático, que ves cuando vais los dos en 2 pateras, ¿no? Y tú ves que la patera que iba enfrente de repente naufraga y ves todas esas manos en el mar, ¿no? Supongo, sería muy duro. Era una cosa muy duro, porque te das cuenta una cosa en la vida, de que estás casi en la boca de un león y que no hay marcha atrás. Y al final también que lo que ha pasado a tus compañeros, que a usted también le puede pasar igual. Ya. Con lo cual, desesperación. Viste que esa patera se hundía y de repente la tuya también se paró el motor. ¿Dónde ibais?
No, fue el motor de mis compañeros. Y entonces cuando estaban intentando a reparar su motor, ¿no? Y nosotros circulábamos alrededor de ellos, como no podíamos estar en el mismo lugar. Y fue cuando llegó el momento dramático, cuando llegó la ola y se hundieron todos. ¿Cuánta gente iba en esa patera, padre? En esta patera habían 132 inmigrantes. ¿Y nadie se salvó? En esta partera que se hundió en el mar. En la nuestra estábamos 98 personas. ¿Y se averió también vuestra embarcación? No, la nuestra siguió y gracias a Dios el día siguiente por la mañana fue cuando fuimos rescatados por la Guardia Civil. Ya. ¿Tuviste que pagar mucho para subir en las barcas? Eso sí, porque en Marruecos date cuenta de que cada uno tiene su trayecto, ¿no? Y hay algunos que han llegado a pagar hasta 4 o 5 veces. En mi caso, tuve que pagar 3 veces. Primera vez cuando intentaba ver si puedo cruzar la frontera y fuimos llevados y encarcelados en Marruecos. Y después la segunda vez, después de pagar ahí en Argelia para que ellos nos llevaran al desierto e intentamos regresar a Marruecos. Y después también tuvimos que pagar una vez regresado en Marruecos y la mafia que se dedica a llevar a los inmigrantes se marchó con nuestro dinero. Sí. Y esto me hizo esperar hasta casi cerca de 2 años para que mi familia pudiera recaudar otra vez dinero. Wow. Y la tercera vez fue cuando he podido entrar y coger la patera para entrar a España. Ya. ¿Tenías novia, verdad? Sí. Y alguien me ha dicho que si te salvaba de esa travesía, ¿te convertirías en sacerdote? Pues en realidad, sinceramente, no era para llegar a ser un sacerdote. Yo, a la hora porque date cuenta de que cuando se desaparecieron nuestros compañeros, ¿no? Cada uno de nosotros llorábamos y hicimos promesas allí dentro del mar. Incluso confesábamos nuestros pecados, aunque no hubo sacerdote dentro de la patera, ¿no? Sí. En la patera. Pero mi promesa era de que si Dios me rescatara vivo, de que yo buscaré la manera para servir a Dios, pero jamás me llegó en el corazón de que voy a ser un sacerdote. Pues bien, fuimos rescatados y al introducirme aquí en España, como cualquier otra persona que había conseguido su sueño, nunca volví a pensar en mi promesa. Y por eso, gracias a Dios, me encontré con mi novia y ya comenzamos a vivir, entre comillas, a disfrutarnos la vida, hasta que llegó un momento de decir, vale, pues ha llegado un momento también de dar un paso para volver a recordar mi promesa, la promesa que hice en la patera. Casi terminando, Kenneth. ¿Mereció la pena todo ese sufrimiento para llegar a este mundo que llamamos de las luces, europeo, que parece que tenía muchas cosas buenas para vosotros? ¿O mucha gente sale engañada cuando realiza ese viaje? Sinceramente no se merece la pena. Ahora sí, por una parte, que yo puedo decir que he conseguido mi sueño, ¿no?, de llegar a Europa. Pero por otra parte, yo pienso en las personas que se han perdido la vida allí en el mar, que sus padres, familiares, todavía están esperando la llamada de sus hijos, y esta llamada que nunca llegará en la vida. Y ellos a lo mejor estarán pensando de que sus hijos están en Europa, viven bien, y ya no quieren saber de ellos. Pero jamás llegarán a recibir esta noticia que ya no viven y que están descansando dentro del Atlántico o dentro del mar. Pues el engaño, porque como estamos hablando ahora mismo, hay muchos, ¿no?, que están siendo engañados por esta gente que se dedican a traficar los seres humanos. Y en eso estoy totalmente de desacuerdo. Y termino diciendo, por eso estoy también luchando. Y cada año voy allí a África para contar mi historia, para decir a muchos inmigrantes que no es el camino.
Y luego con la fundación hemos podido fundar, bueno, es una fundación que tiene que educar a los jóvenes y enseñando allí. Porque por mucho que podemos nosotros predicar aquí y hablar a la gente de que no tiene que venir, el que está muriendo tiene que buscar un futuro, y por eso se meten en esto de SEA. Y yo creo que si ellos aprenden un oficio, trabajan allí, entonces jamás van a pensar y van a tener este sueño de alejar sus lugares, de abandonar sus familiares y sus hijos para ir a otro sitio donde no conocen a nadie. Padre, ¿qué dirías ya para terminar a toda esa gente? Primero, que no os acepta por un lado, cuando ya llegáis, por otro lado, que os engaña en esos viajes infinitos, que os saca el dinero. ¿Cómo se podría solucionar este asunto? Solamente yo pido para que, en primer lugar, muchas veces escuchamos que los gobiernos de Europa están ayudando a algunos gobiernos y países de África. Y yo llevo tiempo diciendo a mis hermanos que sois los europeos, basta ya. Es el momento de ir allí, a través de las embajadas que tenéis allí en África, buscar la manera para construir algo, buscar la manera para enseñar oficio a estos jóvenes, porque si ellos tienen algo, si están desarrollándose la vida allí, si están implicados en las cosas que están haciendo allí, de verdad van a permanecer allí y no van a dar un paso hacia la salida. El problema es, damos dinero a estos gobiernos que son tan corruptos, y este dinero termina en los bancos de aquí. Devuelven este dinero aquí, y nosotros lo sabemos. Con lo cual, en vez de trabajar con ellos, que buscamos las personas de confianza, nuestras embajadas, algunos ONGs que ya están trabajando con estos jóvenes, y con eso podemos incluso llegar a ayudar a esta gente de una forma viable, y no solamente eso, así podemos también dar un gran ejemplo. Padre Kenneth Chukuka, ¿lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Espero algún día poder darte un abrazo ahí por Lorca, en Murcia. Me encantará poder hacerlo. Gracias. Y gracias también. Yo quiero terminar también. Quiero aprovechar este momento también para agradecer sinceramente este gran labor que estáis haciendo, siendo la voz de los sin voz, ¿no? Y que sepáis que estáis llegando y salvando la vida de muchos agentes. Amén. Ojalá que seamos así conscientes de este fenómeno de la inmigración, y que trabajamos juntos para salvar la vida de los demás. Amén. Gracias. Ojalá sea así. ¿Hay alguna forma de contacto contigo, con esa asociación que tienes, padre? Sí, es fácil, y se puede meterse en internet poniendo kenfilo.com, www.kenfilo.com. ¿Kenfilo? Sí, KENFILO, kenfilo.com. Perfecto. Allí verás que nosotros estamos ya trabajando poco a poco. Gracias a Dios. Que sigáis haciéndolo. Lo dicho, me encantará darte un abrazo dentro de poquito ahí en Lorca y Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por estar aquí con nosotros, ojalá. Gracias. A ti, un abrazo fuerte. Ahí estaban las palabras, José Manuel, del sacerdote, del padre Kenneth. Sí. No te voy a dejar hablar mucho más. Y si era ya necesario alguno de nuestros oyentes tratar de primera mano el horror que vive la Tierra Negra, nuestro océano sembrado de seres humanos cuyo delito fue simplemente la búsqueda de una vida mejor. Una musiquita y nos dices dónde podemos ver prontito esta película. ¿Te parece, José Manuel? Perfecto. Y yo te doy las gracias por este trabajo que has hecho, por la conexión que nos has dado con este montón de gente y por poner un poco de voz a los sin nombre y a los otros, José Manuel. Muchas gracias a ti, Miguel, por brindarnos esta oportunidad de hablar ya de la película,
que la estrenaremos a partir de septiembre en salas de cine, en festivales, y esperemos que siga el recorrido de las dos anteriores, tanto de Hombre Negro Piel Blanca, Black Man White Skin, como La Manzana de Eva, y se podrá ver en todo el mundo a través de plataformas como Netflix, en este caso. Películas como estas son necesarias verlas, ojalá también aquí en nuestra casa, en Radio Televisión Española. José Manuel, el tema de hoy... Muchas gracias, Miguel, y espero que sí. Y le pido a aquellos que me puedan seguir en Twitter o en Instagram o en Facebook. Sí. La clave, mi dirección tanto de Twitter como Instagram es MR de Mr. Madrid-Roma, digamos, J. Colón. Ahí daré información de dónde estamos y dónde se va a ir proyectando la película a partir de la segunda quincena de septiembre. MRJ Colón en las redes sociales. Te doy un fuerte abrazo, espero poder verte prontito de nuevo. Te deseo todo el éxito del mundo y a nuestros oyentes os recomendamos ver esta película porque de vez en cuando hay que ver la realidad con otros ojos. Fuerte abrazo. Gracias, Miguel. Hasta pronto. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. La radio tiene futuro. Tiene una oportunidad increíble de cambiar las cosas. El futuro de la radio eres tú. El miedo se clava en mí. No puedo con esta gelatina. ¿Qué tengo que hacer? Máster de Radio, Universidad Complutense y Radio Nacional. ¿Cómo hacer buenos reportajes? Pero, ¿por qué? Matrícula abierta hasta el 10 de septiembre. Tendrás que aceptar las consecuencias. Pasarás de alumno a profesional. Así que este medio tiene futuro. ¡Viva la radio! Radio Nacional de España. Buenas noches, estoy escuchando el programa desde la ciudad de Medellín, en Colombia, y me gusta mucho la temática que tienen y nos entretienen bastante. Por acá, por estas tierras, pues también hay muchas historias de misterio y de cosas que algún día de pronto les compartiré porque son muy, muy entretenidas. Un saludo y un abrazo desde Medellín, Colombia. Uno de los muchos lugares en el mundo donde nos escuchan. Hay un tema esperando. Nuestro siguiente invitado, un flamante Premio Planeta, nos trae una carta que queremos compartir con todos en el siguiente tiempo y junto a Javier Sierra. Escuchad. Nuestro próximo invitado, todo un Premio Planeta, nos invita a reflexionar. Reflexionar sobre un tema de absoluta actualidad, las pandemias. Y lo ha reflejado en su último libro, El mensaje de Pandora. Pandora, aquel relato de la mujer enviada por Zeus a la Tierra para desposarse con un titán. La primera mujer a la que se confió una caja que no debía abrir bajo ninguna circunstancia. Pandora la abrió y dejó escapar de ella todas las enfermedades, acabando de un golpe con la edad de oro de la humanidad. Abramos junto a nuestro invitado esa caja de Pandora para tratar de comprender algunos de los momentos que estamos viviendo. Seguimos con invitados de lujo. Un flamante Premio Planeta está con nosotros, Javier Sierra. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Compañero, un gusto que estés de nuevo ahí con nosotros. Es un placer siempre asomarse al espacio en blanco y compartir estas noches especiales contigo, es maravilloso. También para nosotros. Y ya tenemos para la próxima temporada algunos planes, ¿verdad? Como decía Carlos, vamos a estar juntos en ese homenaje al abuelito de los ovnis, Antonio Rivera, y muchas más cosas que nos esperan juntos, si Dios quiere, ¿verdad?
Bueno, porque se perfila un momento muy especial. Este es el año Ribera, se cumplen 100 años del nacimiento de la persona que más escribió sobre platillos volantes y que nos introdujo a todos de alguna manera en este misterio cósmico. Y bueno, pese a todas las dificultades que está trayéndonos el año 2020, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de rendirle homenaje. Se va a hacer en San Feliu de Codines, en su pueblo, en el que él pasó 30 años escribiendo, y van a ocurrir muchas cosas, porque entre otras, y Antonio, yo sé que a ti esto te emociona, Miguel, entre otras va a haber un reconocimiento público a Antonio Ribera, al que se le va a dedicar una calle en el propio pueblo, y bueno, va a ser el inicio de una aventura, porque San Feliu de Codines, en Barcelona, en el Vallès, quiere homenajearlo no solamente en 2020, sino en los años venideros. Qué bien, se lo merece el abuelito. Nos enseñó y nos introdujo a todos en este mundo. Déjame que ponga una cosita, Javier. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estamos saliendo del túnel. En algún sitio escribías algo como esto, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate, lo escribía en una columna que tengo todos los meses en la revista Año Cero. Y la de este mes, que además también es muy importante porque se cumplen 30 años de la llegada de Año Cero a los kioscos, te la he dedicado de alguna manera a ti, ¿no? Y a esta frase en concreto, porque en mitad del confinamiento, cuando todo era muy, muy oscuro, cuando prácticamente muchas personas habían perdido la esperanza y vagaban, en fin, absolutamente erráticas por sus casas sin saber cuándo iban a poder salir, esta frase de alguna manera sirvió no solo a mí, sino a muchas otras personas como aliento, ¿no? Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando te das cuenta de lo poderosa que es la luz y de lo potente que es mirar hacia arriba y tener perspectiva de horizonte profundo, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho en el confinamiento, te lo confieso, Miguel, y de hecho fue lo que me lanzó a escribir mi último libro, que es muy especial porque yo nunca he escrito un libro así de feroz, ¿no? Fue muy rápida la escritura, muy convulsa, como si tuviera un mensaje dentro que necesitara salir como fuera. Y tu frase, o la frase con la que, 30 años lleva el espacio en blanco empezando, me ha ayudado mucho, ¿no? En ese sentido. Javier, hablemos un poquito del libro, que es El mensaje de Pandora, y luego entramos en profundidad. No tenemos mucho tiempo hoy, pero no quería que te escapases, como te decía. ¿Qué es el mensaje de Pandora? ¿Te vino así como un arrebato de repente y tuviste que escribirlo en ese tiempo de pandemia, de encierro? Sí, así es. Bueno, tú sabes que los textos más potentes suelen ser los textos fabulados, las novelas, los que tienen algo de alma, ¿no? Y yo quería escribir un texto de esas características que me ayudara primero a mí, pero luego también al lector, a comprender en qué clase de momento histórico estamos, ¿no? Porque lo estamos, Miguel, porque lo que estamos viviendo desde principios del año 2020 no es simplemente una alerta sanitaria, es el inicio de un enorme y profundo cambio en nuestra civilización. Yo me di cuenta de ello cuando estaba en ese túnel del que hablábamos hace un minuto. Me di cuenta de que esto además había ocurrido en otras etapas históricas, que sabios de la antigüedad, sobre todo en el mundo griego, habían aprendido mucho de pandemias parecidas para construir los cimientos sobre los que se ha levantado nuestra civilización, y de repente me di cuenta de que si éramos conscientes del poder transformador de este instante, podríamos levantar unos cimientos mejores para la civilización que viene. Y ese es el espíritu de fondo del mensaje de Pandora, un paseo desde el Neolítico hasta nuestros días por cómo las pandemias, las enfermedades han influido en la construcción de las civilizaciones y se han convertido en compañeras de viaje que en algunos casos, nos han golpeado casi hasta extinguirnos, pero que al final nos han hecho más fuertes, nos han hecho mejores. Ya. ¿Ha habido como una especie de, o alguna fuerza que te ha zarandeado y ha dicho, tienes que escribir esto para comunicarlo? Pues mira, no sé qué decirte. De alguna manera intuyo que sí, porque el libro fue algo febril. Lo planteé como una carta. Tú sabes que cuando
cuando quieres transmitir algo a alguien que te importa, coges papel y bolígrafo y escribes una carta, no un correo electrónico, sino una carta, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Escribir una carta al futuro en la que el remitente es una mujer madura que vive en Atenas y que tiene una visión sobre la historia de la civilización muy amplia, y se dirige, la destinataria es su sobrina imaginaria, se llama Aris, tiene 18 años, y recibe esa carta de su tía en la que le recuerda una serie de claves sobre cómo salir adelante en tiempos donde parece que el túnel no va a abrirse jamás, no va a terminarse nunca. Por lo tanto, es un texto muy positivo, con una visión de la influencia de las enfermedades en nosotros muy amplia, y que de alguna manera está muy conectada también con el mundo mágico, con lo que somos, porque sin visión mágica no podemos seguir adelante, Miguel. Esa es una de las conclusiones también de este mensaje de Pandora que he escrito. Vamos a entrar un poco en lo que sacas en ese libro. ¿Dónde comienza nuestra civilización? Dices que en Göbekli Tepe, ahí se abrió quizá la caja de Pandora, esa caja de Pandora que dijeron que no tenían que abrir nunca. Ahí es donde cambia la civilización. Sí, Göbekli Tepe es uno de esos destinos que tú y yo tenemos que recorrer juntos en algún momento. Yo he estado ya, pero te estoy esperando para que vayamos juntos, ¿vale? Claro, porque se descubre, como sabes, a mediados de los años 90, y cuando se hacen las primeras dataciones de carbono de los sedimentos que tapaban esas estructuras de piedra parecidas a Stonehenge, al círculo de piedra de Stonehenge, se dan cuenta de que es el doble de antiguo, como poco, que Stonehenge, que tiene aproximadamente unos 10.000 años, que es el momento en el que el ser humano empezó a convivir con animales. Es el momento en el que aprendimos a domesticarlos, en el que sometimos la tierra para que nos diera sus frutos inventando la agricultura, y es también en ese momento cuando surgen las primeras pandemias. Y las pandemias quizá tengan la clave de Göbekli Tepe, porque uno de los misterios que se plantean los arqueólogos es por qué quienes levantaron esos monumentos de piedra tan fabulosos decidieron en algún momento, de manera deliberada, enterrarlos. Porque todos esos monumentos fueron sepultados a propósito. Y quizá lo hicieron porque alguna clase de pandemia los arrasó y decidieron cubrir esos lugares que eran los primeros templos de la humanidad para volver algún día a desenterrarlos y activarlos. Curiosamente lo hemos hecho ahora, ¿no? Los hemos desenterrado, no los hemos activado todavía, pero los hemos desenterrado pues unos años antes de que nos llegara esta pandemia, que es otra lección importante. Dices que tenemos que ir para activarlos, juntos, para activarlos. Bueno, ¿por qué no, Miguel? ¿Por qué no? Porque ahí hay mucha conexión muy curiosa. Por ejemplo, algo que distingue los templos de Göbekli Tepe de Stonehenge o de otros círculos megalíticos en el resto del mundo antiguo es que tienen sobrerelieves, tú los has visto, con animales, ¿no? Esos animales se han asociado a constelaciones. Parece que tienen esa conexión estelar que hemos encontrado en Egipto y en tantas otras culturas del mundo antiguo, pero claro, ahí estamos hablando de la fuente de todas esas conexiones cósmicas. Así que, evidentemente, si lográramos alinearlos, ¿por qué no? Quizás se activarían. Lo decía en broma, lo decía en broma. Invasiones virales del exterior. Quizás así nació la vida, en esa teoría que llaman la panspermia, como algo que vino de fuera, como si fuéramos polvo de estrellas. Así comenzó todo y así llegaron los virus que ahora estamos, no sé si sufriendo o con los que estamos conviviendo. Bueno, así lo contaban también de alguna manera en clave metafórica los antiguos griegos, ¿no? Cuando cuentan o construyen el mito de Pandora para explicar el origen de las enfermedades, lo que están diciéndonos es que Zeus, enfadado con el ser humano porque había recibido el fuego de Prometeo y había abierto los ojos a la inteligencia, decide castigar a esa criatura rebelde, ¿no? Y nos manda en una caja desde los cielos todas las enfermedades. Y es Pandora, la primera mujer, la que abre esa caja y deja escapar de ella la madre de todas las pandemias, ¿no? Ese es el mito. Pero el mito, si lo analizamos con meticulosidad, nos está diciendo que algo enviado desde las estrellas infectó el planeta. Curiosamente, a finales del siglo XIX, un premio Nobel de Química, Svante Arrhenius, sueco,
fue el primero en proponer que la vida en la Tierra no se originó de una sopa primordial de elementos inertes, como proponían algunos de sus colegas. Él se dio cuenta de que la vida en la Tierra en realidad era una infección que había venido del espacio, a bordo de cometas, de asteroides, de meteoritos que se precipitaron contra la Tierra en sus fases iniciales hace 4.000 millones de años y que siguen haciéndolo todavía hoy. Y esa idea se llamó panspermia porque el concepto de que un meteorito pueda tocar un planeta y desencadenar la vida se parece mucho a la imagen que tenemos de un espermatozoide cuando toca un óvulo que es 50.000 veces más grande que él y desencadena dentro una reacción que nos, en fin, que nos da a luz a nosotros, ¿no? Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con Javier Sierra esta noche como invitado, hablando de esa caja de Pandora, ese mensaje de Pandora. Con esos meteoritos que llegan a la Tierra y que llegan constantemente casi sin darnos cuenta, llegaron también muchos virus, ¿verdad? Virus que han servido para activar la vida, a veces para hacernos daño, pero sobre todo también para activar la vida. Sí, fíjate, te contaré algo. En octubre, el 11 de octubre de 2019, unos meses antes de que China declarara la alerta sanitaria por la COVID-19, un meteorito de grandes proporciones estalló sobre la ciudad de Songjuan, que está a unos 2.000 kilómetros de Wuhan, ¿no? Salió en todos los informativos, las imágenes de ese meteorito se pueden encontrar fácilmente en Internet, y hubo un científico que se llama Chandra Wickramasinghe, que es un cingalés, nació en Sri Lanka, pero es uno de los grandes defensores de la astrobiología, una de las ciencias más avanzadas que existen en este momento, que alertó a las autoridades chinas y a la Organización Mundial de la Salud de que ese meteorito, por sus características, podría traer algún tipo de infección del espacio. Nadie le hizo ni caso, como te puedes imaginar, Miguel, pero en diciembre se estaba declarando la alerta sanitaria por la COVID-19 a 2.000 kilómetros solo de ese lugar donde había estallado el cometa, ¿no? Por lo tanto, hay algunas sospechas de que quizá el virus o el elemento que mutó al virus, que también puede ser eso, hubiera podido llegar del espacio, como diariamente llegan del espacio toneladas de material cósmico posiblemente infectado que pueden estar creando otro tipo de reacciones que a nosotros nos pasan desapercibidos como humanos. Estás diciendo que a lo mejor ese meteorito trajo ese COVID-19 que ahora estamos sufriendo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay que abrir la mente, Miguel, y hay que darse cuenta de que la respuesta a este enigma, al de la COVID-19 y al de la pandemia que estamos sufriendo, quizá no esté solo mirándonos al ombligo, quizá no esté solo mirando al pangolín, al murciélago o a la serpiente a la que culpabilizan de ese tipo de mutación. Hay que rastrear también cuál es el origen de esa mutación y podría venir del espacio. Hay dos alternativas, o esta de la panspermia que propone el doctor Wickramasinghe, u otra que también es muy interesante y que también se debate en algunos círculos científicos, que propone que la mutación del virus pudo haber sido consecuencia de la lluvia permanente que recibe la Tierra de rayos cósmicos. De los rayos cósmicos hemos hablado muchas veces en el Espacio en Blanco, Miguel, porque sabes que se han utilizado, por ejemplo, para buscar habitaciones secretas en la Gran Pirámide. Sí. Son esos rayos que lo atraviesan todo y en función de la densidad de lo que atraviesan, pues se van diluyendo, ¿no? Bueno, pues esos rayos cósmicos ya sabemos hoy que son capaces de alterar la memoria de los ordenadores. IBM ha hecho estudios sobre ese particular. ¿Qué me dices, sí? Sí, claro. Y si algo es capaz de alterar la memoria de los ordenadores, lo que es la estructura de sus componentes para guardar la información, también sabemos que son capaces de manipular o de modificar el ADN de ciertas células. Hay un experimento que yo lo menciono en el mensaje de Pandora, que lleva 3 décadas en marcha, en el que se está estudiando la influencia de los rayos cósmicos sobre cultivos bacterianos. Y son millones, Miguel, las mutaciones que sufren esas bacterias
porque son atravesadas por estos rayos cósmicos. Una de esas mutaciones, basta una, podría provocar un patógeno como el de la COVID-19 al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Es decir, que aunque no lo sepamos, estamos acostumbrados a vivir o convivir con los virus, ¿no? Hay miles de ellos alrededor nuestro y solo unos pocos pueden ser dañinos, ¿no? Sí, fíjate, hay estimaciones sobre ese particular que son muy significativas. Hoy sabemos que en nuestra galaxia hay aproximadamente unos 400.000 millones de estrellas. Bueno, pues los virólogos calculan que convivimos con aproximadamente el mismo número de virus, ¿no? Pero que solo 200 familias de esos 400.000 millones de clases de virus son nocivas para el ser humano. Realmente son pocas en relación al infinito universo de patógenos o de elementos que podrían ser agresivos para nosotros si no lo son. Al final todo es una cuestión de equilibrio y quizá ese sea el mensaje profundo que tiene la crisis que estamos viviendo, ¿no? Muchos de los patógenos que nos han atacado en estas últimas décadas, pero también en los últimos siglos, son originarios de ecosistemas que hemos depredado. Hemos acabado con selvas, con bosques, con lugares donde vivían tranquilamente algunos animales y sus virus acompañantes. Y al extinguir esos ecosistemas, esos animales han terminado anidando en casas humanas, en ciudades, y han dejado que sus acompañantes víricos hayan saltado a la cadena humana. Por lo tanto, la lección está clara. Dejemos de atacar la naturaleza y utilizarla como un recurso a nuestro servicio únicamente y tratémosla con respeto y con equilibrio. Los egipcios llamaban a esto, tú lo sabes muy bien, Miguel, Ma'at. Hay que establecer ese Ma'at, esa balanza con el mundo con el que vivimos para no ser agredido por él, ¿no? Esta pandemia, decías antes, ha venido a hacer un profundo, enorme y profundo cambio en nuestra forma de vida. ¿Es así como hay que un poco... esta crisis va a cambiar nuestro mundo? ¿Lo está cambiando ya? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo está cambiando ya, aunque los grandes cambios probablemente los veremos dentro de una década. Cuando uno estudia los efectos que causó la gripe mal llamada española de 1918 en el mundo, aquella fue una pandemia global que afectó a los 5 continentes durante más de 2 años, los efectos se dejaron notar durante la década siguiente, no de manera inmediata. Pero uno de los efectos, por ejemplo, profundos que tuvo fue nuestra pasión por la vida sana, ¿no? Por el deporte. De repente la gente se dio cuenta de que había que practicar deporte, que había que, tener una vida sana, una alimentación sana, para estar más fuertes ante agresiones como la del virus de la gripe española, ¿no? También provocó que muchos países crearan sus sistemas públicos de salud, el nuestro, el de España también, ¿no? Sistemas públicos de salud que hoy han servido de primera línea de defensa ante esta nueva pandemia. Antes de 1918, Miguel, si te ponías enfermo, llamabas a un médico si tenías dinero para pagarlo y el médico iba a tu casa. Si no tenías dinero para pagarlo, tenías 2 opciones, o, acudir al curandero y sobrevivir como pudieras, o acudir a una institución de beneficencia, generalmente religiosa, que te ayudaba al tránsito, ¿no? Pero esa idea de un sistema sanitario surge en realidad a partir de la pandemia del año 18. Luego, es verdad que cada momento de estos duros nos trae luego momentos de luz y grandes ideas para seguir sobreviviendo, porque el ser humano ama la vida por encima de cualquier cosa. Vale, casi terminando, Javier. Detrás de esta historia no hay un control de los poderosos que están ensayando a ver si nos dominan, nos meten a todos en casa para el siguiente paso que viene. ¿O eso ser un poco conspiranoico? No, es lícito hacerse esa pregunta, sobre todo viendo las reacciones que han tenido lugar en muchísimos países, también en el nuestro, sobre el control de la información, por ejemplo, y de la población. Pero esto está por encima de eso. Es decir, estamos ante un desafío de la naturaleza, no un desafío humano, no es una conspiración humana. Esto está por encima de cualquier conspiración humana. En todo caso, es una conspiración de Gaia
para que aprendamos de una vez la lección de la convivencia con la naturaleza. Vale, y si no aprendemos, hay quien dice que esto ha sido también eso, un aviso de la naturaleza, y que si no aprendemos el siguiente puede ser un palo aún peor. Bueno, vendrán palos después, es decir, esto es cíclico. Lo que ocurre es que hemos actuado ante este tipo de avisos con una soberbia muy propia del mundo civilizado, ¿no? Nosotros cuando oíamos hablar la pandemia del Zika, del virus del Zika, de la gripe aviar o de estas enfermedades, pensábamos que eran propias de latitudes lejanas, de lugares menos desarrollados, pero tú sabes, Miguel, que eso es de por sí ya es una falacia, ¿no? La división entre el primero, segundo, tercer mundo son falaces. Hay más sabiduría muchas veces en el tercer mundo que en el mundo civilizado, pero no sabemos gestionarla, ¿no? Y los hemos visto con soberbia, ¿no? Parte del error de lo que ha ocurrido en el mundo en estos meses ha sido la soberbia de nuestros líderes, que pensaban que estaban por encima de los virus, que los virus iban a detener ante una frontera civil o económica. No es verdad. Los virus están en una dimensión donde las fronteras humanas no existen, no las ven, no están ahí. Tienen otra misión y otra función. Y como eso no lo hemos entendido, pues hemos recibido el golpe. Y probablemente recibiremos unos cuantos más. Esta es una carrera que no ha terminado. Pero aun con los golpes que nos vengan, Miguel, si tú observas lo que ha ocurrido desde el Neolítico, desde Göbekli Tepe hasta nuestros días, verás que la humanidad se ha enfrentado a muchas pandemias. Muchas. Algunas tan terribles como la peste negra, que mató a 1 de cada 3 personas en Europa. Y sin embargo, siempre salimos adelante. Es más, después de aquella peste negra, reaccionamos inventando el Renacimiento. Ahí es nada. Algo de lo que dices en este libro, tenemos que dejar de ser antropocentristas y convertirnos en cosmocentristas. Dejar de tener esas murallas que tenemos, estas fronteras, ¿verdad? Porque somos seres de ahí arriba. Totalmente. Quizá es todo una cuestión de perspectiva, ¿no? El darnos cuenta de lo minúscula que es nuestra casa, el planeta Tierra. Somos, según los últimos cálculos científicos, 1 entre 6.000 millones de planetas tipo Tierra que hay solo en nuestra galaxia. 6.000 millones. 6.000 millones de planetas tipo Tierra. Es decir, Miguel, piénsalo, del tamaño nuestro, que están a la distancia correcta de su Sol para tener agua líquida y atmósfera, y que por lo tanto pueden albergar una vida parecida a la de este mundo. 6.000 millones de posibilidades en la Vía Láctea. Pero es que como la Vía Láctea, Miguel, y esto ya es casi inabarcable de pensar, hay 2.000 millones de galaxias. En fin, pensar que nosotros somos el centro de todo y mirarlo todo desde la perspectiva antropocentrista, yo creo que es un error que tenemos que enmendar. Tenemos que abrir nuestra capacidad de entender y saber que somos un eslabón más en una naturaleza muchísimo más grande. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Gracias, Javier. Gracias por recordarnos, advertirnos de que al final del túnel estaba la luz. Y gracias sobre todo por esa carta que has escrito. A mí me ha llegado y me ha llegado al corazón. Gracias a ti, Miguel. Es un placer que me ayudes a contagiar a los amigos del Espacio en Blanco con el mensaje que contiene el mensaje de Pandora. Así hay que hacerlo. ¿Forma de contacto contigo, Javier? Pues muy fácil, a través de mi página web, javiersierra.com. También tengo cuenta en Twitter, es @javier_sierra, en Instagram, @javiersierra.com, y en Facebook, javiersierra.fan. Ahí tenéis todos los datos. El mensaje de Pandora, no tenéis que perderlo. Feliz semana, feliz verano también, y nos vamos viendo en ese homenaje a Rivera ahí en Cataluña. Ya cuento los días, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti y la familia. Cuidaros mucho. Nos vemos. Ahí queda ese mensaje de Pandora. Y nos ponemos en contacto con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada. La verdad que siempre Javier Sierra emociona escucharle. ¿Les ha gustado el programa en las redes sociales a nuestros oyentes, seguidores?
Mucho, ha sido un programa muy intenso, la verdad. Bueno, pues la verdad que primero en África y ahora, y con la tesis de Javier Sierra, que ha dejado al principio a los oyentes muy desconcertados. Ha sido un programa donde ha habido muchísima participación y mucho interés, ¿no? Por escuchar los contenidos inesperados en principio, ¿no? Sí, las tesis de Javier, que al principio desconcertaban, luego han hecho que todos queden callados escuchando, y el resultado ha sido muy bonito. Ha sido un programa que ha gustado mucho. De hecho, tenemos frases como la de Miguel Ángel Cabral, que me la he apuntado, que nos dice: todos nos podemos ver en una barca a la deriva. Sí. Sandra Ramírez, desde Guanajuato, México, dice que hace teatro y que se ha inspirado mucho en el espacio en blanco para sus obras. Nos alegra y te mandamos saludos desde aquí. Y nos han felicitado, te decía Miguel que nos han felicitado por dar a conocer la existencia de personas como Chamedin Marzouk y el padre Kenneth. Sí, qué bien. Teníamos que ponerle un poco de voz a eso sin nombre, a esa gente que no tiene voz. Ganadores, los de la semana pasada y los de esta, porque nos vamos a tomar unos días de descansito y os vamos a adelantar los libros enseguida, ¿no? Sí, bueno, la buena noticia es que ya hay un montón de libros que han salido y están de camino a sus domicilios, a los domicilios de los ganadores del concurso. Y hoy voy a dar los ganadores de la semana pasada y también los que han quedado ganadores hoy, ¿vale? Apuntamos, los de la semana pasada fueron Sergio Soler Bizoso, María Dolores Padilla Quiñonero y Ana Sánchez Viñegla. Estos fueron los ganadores del domingo 19 de julio, el pasado domingo. Y esta noche los ganadores han sido Guerrero Suárez Fernando, Paco Cárdenas y Llanos Fernández Pérez. Acordaros de que tenéis que enviarnos vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico, a espacioenblanco@rtve. Todavía hay muchos ganadores despistados que no nos han enviado la dirección postal. Estamos ahí, estamos atentos, nos hemos comunicado con todos vosotros y estamos a la espera de que la mandéis. En cuanto lo hagáis, el libro ya saldrá rápidamente para allá. También es verdad que vamos a parar unos días para descansar y entonces retomaremos toda esta actividad a la vuelta, que ya será el 13 de diciembre, cuando volveremos a estar en directo. Septiembre. ¡Ay! De septiembre, perdona, de septiembre, he dicho diciembre. Necesitamos descansar, se nota. Y este verano va a haber un montón de temas, ¿no? Avánzanos un poco lo que estamos preparando, temas para tiempos de pandemia, para sacar un poco de lecciones o de enseñanzas, ¿no? Pues sí, así es. Pues mira, hay temas como, por ejemplo, con José Luis Palma Roldán, que nos visitó y hemos grabado con un tema maravilloso como es el del mundo de los sueños más tenebrosos. Haremos también viajes astrales, abriremos los archivos más aterradores de la historia de España con Natalia Monge, una entrevista interesantísima que recomiendo que no os perdáis. Con Giuseppe García saldremos al Camino de Santiago. Un invitado muy particular que tuvimos en el programa, Miki de Crece, nos demostrará que la espiritualidad y el activismo, contrariamente a lo que muchos piensan, pueden ir de la mano. Y volveremos a África otra vez, pero esta vez será a Somalilandia y de la mano del periodista Luis Pancorbo. También nos visitará el padre Fortea, por ejemplo, para hablarnos de Los Ángeles. Así que, como ves, esto es solo un avance, pero hay más que me callo. Muchos temas esperando en estos programas especiales que os vamos a dejar para este verano. Rosa, descansa, porque sí, necesitamos descansar, ¿verdad? Un poquito. Sí, un poquito, no mucho, pero algunos días. El 13 de septiembre volvemos con otra vez ganas, aquí al programa en vivo, en directo, y si es posible, todos de nuevo juntos en el estudio. Sí, señor. Feliz semana, feliz verano. Igualmente para todos, un abrazo. Te mando un beso. Y nosotros terminamos por hoy. Nos tomamos un pequeño descanso, pero volveremos enseguida. Os dejamos un montón de temas interesantes para que disfrutéis durante todo el verano aquí en vuestra casa. El misterio continúa y os vamos a seguir esperando.
disfrutar el tiempo de verano, de las vacaciones si las tenéis, del trabajo si estáis en el turno, y a respetar las medidas de seguridad. No queremos volver a estar confinados. Feliz verano, nos encontramos en el Espacio en Blanco y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después otro Sierra, David Sierra, llega con 2 trillones de átomos. Feliz semana, disfrutad el verano, nos vemos en el Espacio en Blanco.